tal? Muy buenas noches, amigas y amigos de Canal 28. Les saluda Roberto Uriel en una emisión más de La Nocturna. Y el día de hoy vamos a platicar acerca del bullying o acoso escolar y cómo esto es un reto colectivo. Y para esto tengo aquí a tres personas invitadas muy especiales que nos van a platicar un poco más al respecto. Doy la bienvenida con mucho gusto a la licenciada Laura Cervantes, coordinadora de acompañamiento socioemocional a alumnos del Instituto de Educación Socioemocional de la Secretaría de Educación. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y también se encuentra con nosotros la doctora Ana Beatriz Vega Rivero, profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad de Monterrey y psicoterapeuta infantojuvenil. ¿Lo dije bien, doctora? Sí. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Y por supuesto también está con nosotros nuestro amigo de casa, Clark Flores, locutor y creador de la iniciativa Rockeando con Valor, con la banda Anti-Bullying Rock and Monsters. Muy buenas noches, gracias por la Bienvenido. invitación. Sí lo dije bien también, ¿verdad? Sí, Rock muy and bien, Monsters. perfecto. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a hablar de este tema que la verdad es que pues pasa el tiempo, pasan los años y es un tema que sigue muy presente, lamentablemente. Es una situación que pues vemos y hemos visto casos bien lamentables y bien indignantes incluso, ¿verdad? Que los vemos y nos llenan de indignación. Pero vamos a comenzar definiendo qué es el bullying. ¿Quién de ustedes tres gusta iniciar con una definición? Pues si gustas, doctora, yo puedo. adelante. Sí, bueno, el bullying es un fenómeno que se representa en comportamientos agresivos persistentes entre un agresor y una víctima, o varios. Se compone por actores del bullying, ¿no? Es decir, quienes participan. Siempre la dinámica se da entre el agresor, la víctima y el testigo. ¿Sí? Okay. Y eso va en sentido ida y vuelta, es decir, el agresor victimiza, el victimizado es observado por el testigo, pero puede regresar, es decir, esa víctima puede convertirse después en agresor. O el agresor también tiene, pues, ahí ya entrando un poquito más a los perfiles de personalidad y por qué un niño o un adolescente nuestro podría empezar a presentar estos comportamientos, ¿no? Es lo que nos podríamos preguntar como adultos formadores y como adultos criadores en crianza y en habilidades de enseñanza y de parentalidad, ¿qué tendríamos que hacer? Pero desde ahí sí se presenta como un comportamiento persistente, continuo, y que tiene una relación de poder entre el victimizador y la víctima. Claro. ¿Licenciada? Sí, la ley que tenemos en el Estado de Nuevo León para prevenir, atender y erradicar el acoso escolar y la violencia escolar, pues nos da la definición que nos ha comentado la doctora. Es persistente, tiene que perdurar en el tiempo y sobre todo que no haya una provocación por parte de la víctima o del receptor de la agresión, ¿sí? Y es entre alumnos. Ok, sí. En ambiente escolar. En ambiente escolar. Y que empezó de buenas a primeras, o sea, no hubo una provocación. Exactamente, no hay una provocación. Ok. Clark. Yo siento que, complementando lo que dicen, que me parece excelente, también cuando se acentúa muchísimo en la sociedad, como está pasando ahorita, también es un reflejo de la falta de valores que no se hallan empezando en la familia o en los entornos, y eso se transporta pues a los sectores, no nada más a la escuela, sino también en los trabajos, en todos lados. O sea, para mí, mi punto de vista es la falta de valor. Es una persona que no aprendió empatía, que no aprendió paciencia, que no tiene capacidad de frustración, y eso pues no se le ha mostrado o lo ha aprendido de esa manera y se viene y se desquita con los demás. Sí, lo que hablamos de alguna repetición o algunos patrones, sí, ¿verdad? De que hemos escuchado por ahí esas figuras. Creo que te adelantaste un poquito a una de las siguientes preguntas. Perdón. ¿Cuáles serían esas causas? O sea, ¿o por qué existe el bullying? Que luego de repente lo tenemos como muy normalizado, pero ¿por qué existe el bullying?
Pues de alguna forma es un fenómeno que, como comentábamos, ha existido siempre, pero hoy en día incluso hay autores que lo mencionan como una patología social. Okay. Y está dentro de un fenómeno multifactorial. ¿Qué quiere decir? No hay una causa, es multifactorial, tiene muchas causas y todas esas aristas hay que atenderlas, porque atender una sola, es decir, por lo general decimos la víctima, vamos a protegerlo, vamos a ayudarlo. Si no atendemos ese sistema, no va a haber progreso, porque incluso la víctima tiene un perfil en su personalidad y en tal vez carencias afectivas que necesitamos trabajar y fortalecer, ¿verdad? El agresor es alguien también muy importante a atender, porque seguramente ese niño o ese adolescente que es agresor viene de ser agredido o trae algún tema en la formación de su desarrollo en personalidad que también hay que atender, ¿no? Entonces, la causa no hay una, sino es un fenómeno multifactorial que hay que atender de una forma multidisciplinar. Mencionaba Clark que esta parte de la familia es muy importante. Sin embargo, también tenemos todos los actores que están en el aprendizaje en un sistema educativo, los maestros, los compañeros, el mismo sistema educativo que promueva valores, que no permita, que ponga límites, y que enseñe cómo, porque en nuestros niños están en desarrollo, entonces el desarrollo implica que hay que acompañarlo y que hay que enseñarles cómo, porque va a haber habilidades socioemocionales que no van a saber cómo hacer, porque todavía no las han desarrollado. Incluso hay como perfiles de cuál es el niño o el adolescente que es, por así decirlo, buleable o más vulnerable, y qué características tiene un agresor. Incluso el testigo. Ese testigo puede estar viviendo en sí una victimización, por estar viviendo culpa, por estar viviendo complicidad, por estar viviendo dificultad para manejar el conflicto y para expresar. Puede estar preocupado por su amigo y tiene que pertenecer y entonces no sabe qué hacer. Entonces, de alguna forma, es multifactorial y podemos atenderlo desde interdisciplinariamente, y no solamente como atención cuando ya está pasando, sino que esta parte de programas preventivos y de psicoeducación para padres, madres, incluso para maestros, es básico, ¿no? Es decir, podemos hacer muchísima campaña en cuestión de prevención y de psicoeducación. Y si existe entonces como el perfil del bully y el perfil del bulleado, por ponerle algún adjetivo que me parece lamentable, pero existe el perfil. Bueno, sí hay características e indicadores que nos definen, ¿sí? Por ejemplo, la ley del Estado de Nuevo León, asociada a lo que es la violencia escolar y el acoso escolar, nos menciona que la persona que realiza la agresión es el generador, ¿sí?, de la violencia, y el que recibe la violencia es el receptor. A veces los términos pues no nos ayudan mucho, ¿verdad? Como decía la doctora, es una situación multifactorial. Podemos hablar de muchas causas que puedan estar generando este tipo de situaciones entre nuestros niños y adolescentes. Es importante, por ejemplo, nosotros que trabajamos con los alumnos en el día a día, en los planteles educativos, hablar de que cada caso es diferente, pero sí hay características e indicadores que nos van de una u otra forma hablando de lo que decía la doctora, pero cada uno de los casos tiene causas y características muy diferentes. ¿Y como cuáles son? Digo, por ejemplo, mira, ahora que regresamos de la pandemia, que de repente podemos decir, todo le queremos echar la culpa a la pandemia, pero sí se vivieron muchas situaciones que generaron una dificultad para la expresión de las emociones. Sí, la pandemia nos sacó a flote muchas cosas. Exactamente, alumnos que perdieron papás, mamás, hermanos, y que no tuvieron la oportunidad de despedirse, que tienen o que vienen viviendo un duelo no resuelto, que les hace muy poco tolerantes a la frustración. Papás que perdieron el empleo, ¿sí? Y eso genera tensión en la familia, eso generó dificultades, y obviamente la forma en la que reaccionan ante ciertas situaciones es impulsiva o agresiva.
Ahora No, también entonces- el bullying, hay que aclarar que el bullying ha mutado, ha cambiado con Sí. el tiempo. Desafortunadamente queremos, a los que somos de la generación de 40, 35, 40, 50, queremos seguir tratando el bullying como lo tratábamos nosotros en la primaria. Sí. Ya no es igual, las condiciones no son iguales. Para empezar, lo que decíamos ahorita fuera de cámaras, el bullying ha cambiado, ya antes era de horarios, terminabas la escuela y no había problema. Ahorita con el ciberbullying terminas y sigue el niño bulleado. Imagínate el niño levantarse a las 2 de la mañana, abrir su Facebook y que le digan, ¿ya viste esta página que te hicieron? O sea, o empezar, o simplemente que no le hagan página, todo lo que le están chismeando. Sí. O sea, llega una carga emocional. Otra de las cosas también es cómo se trataba anteriormente. O sea, en los 70s y 80s había un doble riesgo. O sea, el buleador, obviamente el buleado pues estaba buleado, pero el buleador también tenía un riesgo. ¿Cuál era? La vergüenza familiar. O sea, para que el papá le hablaran y le dijeran, tu hijo está molestando a los demás, el papá era una mancha en la familia. Sí. O sea, yo no permito eso. Y ahorita los papás protegen a ese hijo, la mayoría. En vez de tomar cartas en el asunto, tratan de justificar. ¿Por qué? Porque tienen miedo darse cuenta que si ese niño tiene una situación que la está externando, es porque viene de la casa. Entonces tengo miedo a exponer mi situación que tengo en la casa. Y lo mismo también hay veces en las escuelas que tienen miedo a exponerlas por la reputación, por la imagen de la escuela. Claro. Y antes no era así. Antes tú veías bien que una escuela, que un papá, hasta tú puedes ver las películas de los 70, 60, hay una escena muy buena donde llega un señor y le dice, es que su niño está mal, pídale disculpa al maestro y pídale disculpa a su compañero. Ahorita no pasa nada. Los mismos alumnos bulean a los papás, a los papás y también a los maestros. Sí, también a los papás. O sea, esto ha evolucionado, como decía la maestra, por esa falta de capacidad a la frustración a que hemos sometido a las nuevas generaciones. No te puedes equivocar, tú siempre tienes la razón. Te ofendes, tú tienes la razón. No, el que te ofendas no te hace tener la razón. Entonces, ha cambiado. Entonces, tenemos que buscar otros mecanismos. Por ejemplo, los papás, si está batallando un niño, hay que tener el valor de reconocer, si mi niño está fallando, yo tengo que pedir ayuda psicológica para que me acompañe, tanto cuando mi hijo es buleado y cuando mi hijo es buleador, pero atenderlo, no justificarlo ni taparlo. Ese es el problema del bullying, se adapta con los tiempos. Sí. Es Sí, difícil. Sí, va escalando. Va escalando. Y la violencia y las formas Va van escalando. De tal manera que los daños que se pueden generar, pues sí son daños de riesgo, ¿verdad? Claro, van subiendo. Ajá. Está tomando forma el tema, nada más que tenemos que ir a la primera pausa de este espacio, pero ahorita regresamos para seguir platicando. Acompáñanos. Gracias. Gracias. Bien, ya estamos de regreso aquí en La Nocturna. Continuamos platicando acerca del bullying, el acoso escolar, reto colectivo. Y han mencionado en el primer bloque algunos puntos que me parecen muy importantes y que de aquí en adelante quisiera como que ahondáramos un poco en eso. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la cuestión de las leyes. Es importante saber que hay una ley estatal que contempla esta situación, pero vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Primero quisiera seguir destacando el bullying como tal. Y a mí me surge una pregunta, porque también lo hablábamos antes de iniciar el programa, que pues el bullying siempre ha existido, ¿no? O sea, personas incluso de edad, un poco más de edad que nosotras que estamos aquí, nos dicen, es que pues en mis tiempos existía el bullying. E incluso yo he escuchado frases que dicen, y no nos quejábamos, o nos defendíamos, o teníamos que aprender a defendernos. O si yo llegaba a mi casa y mi mamá me veía que me habían golpeado en la escuela, mi mamá me golpeaba otra vez por no haberme defendido. Entonces, como estas situaciones
a mí me llevan a preguntarme si esto siempre ha existido, entonces, ¿es normal o es algo natural? Pues no. No. O sea, la violencia y la agresión con una intención de lastimar, pues no es natural. Lo que pasa es que lo tenemos normalizado. Y en ciertas relaciones en el desarrollo de los niños y adolescentes se da, por ejemplo, rivalidades o formas difíciles de pertenecer al grupo, y eso puede causar tensión, pero eso es normal en las relaciones entre los niños y adolescentes porque están aprendiendo a relacionarse. Sin embargo, cuando ya escala a una agresión continua con una intención de lastimar, ya cambia, ¿no? Y además cuando es constante y es con una persona, también cambia. También esto que mencionabas hace un momento de los perfiles, ¿no? De los perfiles de el buleador, el acosador y el victimario. Sí hay perfiles, no quiere decir que sean ley, no. Ajá. Hay ciertos indicadores que representan factores protectores o factores de riesgo que hacen más vulnerable o menos vulnerable a un niño para ser acosado. Incluso también no nada más es el niño o la niña que están participando en juegos o en relaciones interpersonales en la escuela, también es el ambiente. O sea, el ambiente también tiene que estar contenido y protegido por los adultos que estamos formando a esos niños y que estamos acompañando. Entonces, en estos perfiles sí están los niños más vulnerables. ¿Por qué bulean mucho a un niño, ¿no? Puede ser por características físicas, por temas de discriminación, por temas de discapacidad, es decir, algún niño con alguna discapacidad, apodos, ¿no? Uh-huh. Y ahí entraríamos incluso hasta las formas de bullying, ¿no? Porque hay bullying que son directos y hay bullying que son indirectos, ¿sí? Uh-huh. Directos, por ejemplo, un bullying verbal directo de apodos, de insultos, maltrato, de insultos, ajá. Físico, también el bullying físico, que también puede ser directo o indirecto, es decir, físico de paso, te doy un golpe, o indirecto, te pateo la mochila, te escondo la tarea, pero persistente, ¿no? ¿O te hacemos la ley del hielo? Eso es un bullying social y con violencia psicológica. ¿Por qué? Porque es exclusión, ¿sí? Y es agresión pasiva, pero duele mucho. Y los niños, esto que se mencionaba antes de la huella del bullying puede durar toda la vida, es decir, puede crear una herida emocional fuerte a lo largo del tiempo y llegar a la adultez con esa herida, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene como esos perfiles. Y en el perfil del acosador, que yo siempre digo que hay que atender mucho al niño que está siendo acosador. ¿Por qué? Porque en su característica personal puede venir de ser lastimado y por eso está repitiendo un patrón o buscando llenar esa carencia afectiva, que es lo que pienso que hay que atender mucho en los niños. ¿Cuáles son las necesidades emocionales no satisfechas, las carencias afectivas que traen, por lo que se da este fenómeno? Porque ahí hay una dinámica emocional importante a atender. Hay que ser muy... Eso que tú dices de si esto siempre ha existido, insisto, ha sido muy diferente. Yo te digo, yo estuve en la escuela en los 70s, yo pasé en los 70s mi primaria, en finales de los 70, principios de los 80 y 90, sí. Pero era muy diferente. El bullying, ¿qué era lo que hacían en ese entonces? ¿Qué es lo que nos hacían? Pues era el niño que llegaba con su pandillita y te quitaba el lonche, te daba tu zape, te daba el apodo, y como te digo, lo aguantabas o lo enfrentabas o le decías, sabes que ya no me voy a dejar. Pero hasta ahí llegabas. Si como decían, te veo en la salida, pues era un pleito normal. Y normal no quiero decir que estoy normalizando la violencia, pero ahorita me voy a decir por qué era normal. Era un pleito a golpes y era 1 contra 1. Entonces, no podemos comparar lo que vivía esa persona, lo que vivíamos de niños. Ahorita nosotros nos asustamos. ¿Por qué? Porque tú ves las peleas de secundaria y de primaria, no es 1 contra 1, es toda la pandilla. Y luego había cierto cuando en los 70s y 80s, era cuando ya ganaba la otra persona, ya sepárense, o la misma gente se separaba. Ahorita se ponen a grabar.
ahorita es un circo, ahorita es un espectáculo. Entonces, ¿cómo puedes aguantar? Ah, y aparte, ahora ya son armas. O sea, está el caso de hace poco, el chavito de secundaria que lo apuñalaron en el pulmón o en no sé dónde. Y es lo que dice, y sí es cierto lo que dice la licenciada, hay que checar el perfil del abusador. Oye, ¿por qué haces eso? Pero también ahorita creo que se está descuidando al buleado y eso le puede generar un resentimiento. ¿Por qué? Vuelvo a ese caso. A la mamá, el agresor la amenazó también. Le dijo, voy por él, voy a acabar lo que terminé y voy contigo. Yo no he visto que se le diera continuidad a si esa mujer está protegida, si ese niño está protegido. Entonces, ese niño puede tener una bronca. Yo creo que debe de ser un justo medio, atender a los dos. A los dos. Sí, por lo regular cuando vemos un caso así, pues el sentimiento, ¿verdad? Como seres humanos es, híjole, ese que lo golpeó, que le hagan lo mismo, o que lo sancionen, ¿verdad? Ese es el sentimiento que tenemos. Pero es bien interesante lo que dicen ustedes, ¿verdad? Hay que checar qué está pasando ahí. Esta parte es bien importante, ¿no? No podemos criminalizar a nuestros alumnos. Por ejemplo, nosotros como Secretaría de Educación tenemos que garantizar la educación de los dos alumnos, pero eso no quiere decir que se dejan pasar las cosas, sino que necesitamos trabajar de forma colaborativa. Tenemos que valorar riesgos, obviamente tomar decisiones, siempre considerando a los papás también, ¿verdad? Y a los alumnos. Entonces, cada alumno es importante considerarlo. Cada uno de ellos tiene una historia, cada uno de ellos está viviendo su etapa del desarrollo, en este caso que estamos, por ejemplo, en secundarias y primarias, la infancia y la adolescencia, y tienen sus características muy similares. No podemos normalizar la violencia, ¿cierto? Pero también tenemos que buscar estrategias de cómo detener, de cómo establecer límites, de cómo educar o psicoeducar a los niños para que tengan la oportunidad de expresar sus emociones, de establecer límites y de decir no y que la otra parte lo respete, ¿sí? Porque, por ejemplo, como comentaba ahorita Clark. Podemos mencionar, esto siempre ha existido, pero ha ido transformándose, ha ido mutándose, ¿sí? Y antes, si alguien decía no, era no. Ahorita no hay esta parte. No me gusta que me digas orejón, no me gusta que me digas cuatro ojos, no me gusta que me digas gordo. Y te callas y te calmas. Pero ahora no. Me lo dices y me lo vuelves a decir y me lo vuelves a decir. Entonces esa dinámica ahorita sí se ha ido escalando un poco. Ok, pero bueno, si antes existía eso y lo veíamos como agresiones menores, pero pues al final de cuentas es violencia, ¿no? Sí, claro. Claro, es violencia. Si me quitaban el sándwich y bueno, pues era lo único que me hacían, pero es violencia, ¿no? O sea, claro. También me dejó una huella. Sí. No, claro. No, doctora. Lo que pasa es que te lo quitaron un día. Claro. Pero con ese Cuando día quieras, tuve. con ese queda. Con ese día tuve. Sí. El problema es lo que te decía, el poder que ahora tiene, ahorita decía la licenciada, aquí es un juego de poder, o sea, el buleado se siente con el poder de hacerlo. Entonces imagínate, vuelvo a los 70s, 80s, te cachaban haciendo eso, tú tenías consecuencias. Claro. Tu papá te regañaba, te pasaban a la dirección, te castigaban, etcétera, lo que tú quisieras. Ahorita el papá, la mayoría de las veces, lo justifica. Sí. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar como sociedad que ya nos rebasó. Lo que decía ahorita la maestra tiene razón. Le queremos achacar toda la pandemia, pero realmente la pandemia nos afectó porque fue violencia. Vemos los casos disparatados durante la pandemia de violencia familiar. Entonces, todas esas heridas están ahí. Entonces, cuando llegan a la escuela, yo lo vi en la escuela de mi hija, yo lo vi en la escuela de mi otra hija, llegaron casos de violencia horribles y los niños era de que se peleaban, que hacían, ¿por qué? Pues estuvieron 3 años. O sea, claro. Si nosotros como adultos podemos entender que pues tengo que aguantar esto y como decía la maestra, vuelvo a decir,
tiene razón, aguantamos a lo mejor que nos quedamos sin trabajo, que tuvimos una pérdida familiar, que tenemos la madurez, entre comillas, para decir, ok, lo voy a manejar. ¿Cómo lo maneja ese niño? Porque ese niño también dejó de percibir el ingreso de su papá, dejó de ver a su tío, a su tía, a su hermano, a su papá. ¿Y cómo lo aventabas? Sí. Eso es lo que entra un poquito en lo que nosotros hacemos. Nosotros, por medio de un concierto de rock. ¿Y por qué el rock? Porque el rock, uno, es el ritmo normal de los niños. No se necesita bailar, no te van a decir, no se van a burlar de ti porque se rían. Simplemente es de que grites, levantes la mano, hagas la señal de te amo, que es el lenguaje de señas, este es rock, este es te amo, y ya, eso es todo. El rock está comprobado científicamente que te sirve como una catarsis. Y aparte el rock es el que ha hecho los movimientos. O sea, si el rock no hace USA for Africa, nadie se da cuenta que hay hambruna. Si el rock no ha integrado a los músicos afroamericanos, no se les da la oportunidad. Entonces, es un movimiento de cambio. Lo que decía ahorita la maestra, nosotros tuvimos muchísimas experiencias. En una te puedo decir en San Gilberto, ahorita lo que decía, una maestra se nos acerca y nos dice, por favor, denme el show. No estaban las condiciones para darlo, dimos 20 minutos. La maestra llorando nos dice, muchas gracias. Le dije, maestra, no dimos ni 20 minutos, dimos 20 minutos. Me dice, mira, yo soy maestra de pollo. Esa niña que ves ahí, la que va saliendo, tengo 6 meses esperando que se abra. Estoy 6 meses que está la niña sentada aquí y nada más así, 1 hora. Yo no lo puedo obligar a que me diga su situación. Y sé que es muy difícil. Todos los días 1 hora se sientan. Ahorita la vi bailando, la vi brincando, la vi cantando. Y cuando salió me dijo, maestra, mañana platicamos. Y como de esas te puedo decir muchísimas. ¿Por qué? Porque los niños necesitan, y no nada más los niños, porque mi concepto no es para niños, es para familias. Las familias necesitan una catarsis, necesitan aventarlo, necesitan sentir que hay una manera de disfrutar sin necesidad de drogas, sin necesidad de violencia. Se puede sentir la felicidad estando con tus seres queridos. Eso es lo que necesitamos ahorita. Necesitamos, nos guste o no aceptarlo, valores. Eso es lo que necesitamos. Bien, vamos a marcar la siguiente pausa y ahorita regresamos para seguir platicando. Estamos hablando de bullying aquí en La Nocturna. Vamos y venimos. Ya estamos de regreso aquí en La Nocturna y seguimos platicando con la licenciada Laura Cervantes, coordinadora de acompañamiento socioemocional a alumnos y alumnas del Instituto de Educación Socioemocional de la Secretaría de Educación de Nuevo León, también con la doctora Ana Beatriz Vega Rivero, profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad de Monterrey y también psicoterapeuta infanto-juvenil, y por supuesto con Clark Flores, locutor y creador de la iniciativa Rockeando con Valor con la banda Anti-Bullying Rock and Monsters. Y ahorita, antes de irnos a la pausa, Clark nos hablaba un poco de lo que está haciendo él con su grupo, con su iniciativa, con este proyecto. Y me gustaría comenzar a centrarnos en eso, porque los primeros 2 bloques estuvimos hablando de pues, qué es el bullying, qué lo causa, qué es lo que provoca, ¿no? Cuál es la afectación. Pero me gustaría también que pudiéramos ofrecer a la gente pues, alternativas o cuando menos información para saber qué hacer, ¿no? Si detectan algún caso de acoso, de bullying. Y me gustaría preguntarles, ¿qué podemos hacer? O sea, por ejemplo, un papá o una mamá que se dan cuenta que su hijo o su hija es víctima de bullying, o que su hijo o su hija está cometiendo bullying, o que su hijo o su hija les dice, en la escuela molestan mucho a fulanita y yo veo que la molestan. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los papás? Doctora. Pues primero que nada, escuchar a los niños, es decir, creerles. Okay. Y además de escucharlos, el ejercicio de escuchar a un niño y un adolescente es muy importante y a veces como adultos nos cuesta porque tendemos como muy rápido a dar consejo y a decir lo que sientes no es cierto, no pasa nada. Entonces,
ayudar a dar a los papás herramientas ahí en parentalidad para saber escuchar y para saber validar la emoción del niño. Es decir, te sientes enojado, te sientes triste, te lastimó eso, para que el niño pueda expresar y se sienta que está siendo aceptado y que le están creyendo, ¿no? Eso es como el primer paso, es saber escuchar, aceptar que está pasando algo y atender, no decir no pasa nada, a ver, ve y resuelve, ¿no? Habrá, dependiendo la edad, porque el bullying se puede dar desde preescolar hasta universidad. Y esto no se ha mencionado, bueno, lo mencionó Clark hace un momento, pero un poquito más a fondo, esta parte del bullying cibernético, que creo que la tecnología es lo que nos ha rebasado en no saber, no tener suficientes herramientas de crianza, que es otra parte importante. Cómo es la crianza en casa también es un factor o protector o de riesgo para generar niños más vulnerables o más fortalecidos. Pero primero que nada, lo que mencionaba, aceptarlo, escucharlo, atenderlo y ver todos los factores, ¿no? Saber que ese niño que es victimizado no se sienta solo, que se sienta acompañado, que se sienta supervisado, pero también que se sienta fortalecido. Es decir, que se le den herramientas para fortalecer. Por lo general, los dos actores, tanto víctima como agresor, son niños con autoestima baja. Es cierto. Los dos. El agresor, por lo general, su forma, como decían, el bravucón, ¿no? ¿Cómo me hago para que me respeten? Pues haciéndome el que soy así, como que yo las traigo, ¿no? Entonces, es decir... El más bravo, o la más brava. Ajá, o amedrentando, pero abajo lo que hay es mucha inseguridad y a lo mejor incluso victimización de otra parte. Entonces, la primera parte es escuchar, es atender y es asumir la responsabilidad como padres y maestros, que somos los adultos que acompañamos y que tenemos que hacer algo, ¿no? Es decir, hacer algo, como mencionábamos antes, multifactorialmente, en escuela, en familia. La familia es otro centro importante que mencionó Clark. No es suficiente el proveer o el enseñar la parte académica. Necesitamos sembrar valores para hacer a los niños respetuosos, compasivos, empáticos, y mucho eso se enseña a través de ser un padre así, ¿no? Es decir, que te escucho, que te respeto, que te contengo, que soy empático contigo, que te dejo expresar. Y esta parte que mencionaban también de la pandemia, reconocerla entre padres y maestros, que muchos niños, muchísimos, y yo se los menciono mucho a muchos maestros de todo el mundo, traen un rezago en desarrollo de habilidades socioemocionales y académicas. Es decir, no podemos decir, no pasó nada, sigamos en la lección que nos quedamos hace 3 años. Sí les pasó, y sobre todo a los niños que están en transiciones de edad, traen un rezago en desarrollo de habilidades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues regresarnos donde nos quedamos para partir como sí. Y muchos los adultos sí necesitamos estar como adultos, trabajar en nuestras propias emociones y en nuestra salud mental, porque a partir de un adulto con una adecuada salud emocional y mental va a generarse una crianza más afectuosa y más contenedora y con un apego seguro. Hay que hacernos responsables de lo que tenemos, tanto sea un niño abusado o abusador. Yo creo que primero los papás, como decía el licenciado muy bien, hay que hacernos responsables. Los dos. Si están los dos, los dos. Y si está uno solo, pero hacerte responsable. Tienes este problema. No se vale que el señor o la señora, cualquiera, se pasen la pelota. Arréglalo tú. No, se tienen que arreglar los dos. Tienen que aceptarlo los dos. Tienen que hacerse responsables de ese problema. Y como decía, si es necesario pues, pedir ayuda para nuestra salud mental, hay que tener salud mental entre familia. O sea, no decirnos, no aventarnos la pelotita, no decir no pasa nada y no pasárselo al esposo o la esposa. Eso se tiene que resolver en familia. En sociedad tenemos que aceptarlo. Tenemos que hacernos responsables de que tenemos un problema muy fuerte. Claro. No podemos estarlo escondiendo. Claro. Ni los medios, ni las instituciones, ni la sociedad en general podemos decir y quedarnos en eso de que, es que eso es normal, es que eso es normal. No, no es normal. Te lo pongo así de sencillo.
cuando íbamos con las empresas a pedirles apoyos, me decía, ¿y a nosotros de qué me sirve? ¿A mí cómo me está afectando el bullying y la violencia en la escuela? Le digo, mira, para empezar, una persona que practica el bullying o vive el bullying, muchas veces puede que no tenga valores de responsabilidad, de empatía, no tenga valores de tener, ¿cómo te diré? Sí, la responsabilidad en el trabajo de hacerte buen ciudadano. ¿Y cómo lo estamos viendo en las empresas ahorita? Si te pones a hacer un análisis de los últimos 10 o 15 años en todas las empresas, dime cuánta rotación de personal hay. Dime cuántos pleitos ha habido en las empresas dentro de golpes, que no se veían hace 15 años. ¿Cuánto está perdiendo las empresas en capacitar a una persona que le va a dejar el trabajo a las 2 semanas? Porque es conflictivo, porque no sabe manejar sus emociones o simplemente porque no es responsable. Tenemos una crisis de valores que desembocan, como dicen, en otras áreas, y una de ellas es el bullying. Claro. Licenciada, adelante. Sí, por favor. por ejemplo, nosotros dentro de los planteles educativos, siempre en las charlas que tenemos con los padres de familia, recomendamos, sugerimos esta parte de que los escuchen a los alumnos, a sus hijos, que escuchen lo que les están diciendo y no devalúen lo que ellos dicen, ni su emoción. Porque muchas veces de las veces hay papás que dicen, no, no seas chillón, ay, mijito, eres No muy pasa nada. débil. O cuando no les pasa dicen, nada. enséñate a defenderte. También, o pégale. también. Eso es correcto, que un papá o una mamá le diga, ¿sabes qué? Pégale. O te voy a meter a clases de artes marciales o de karate para que te aprendas a defender. ¿Eso está bien? No, no es correcto, porque cuando el deporte, el karate, el box, como deporte, pues es algo que nos ayuda a desarrollar habilidades en los niños. Pero cuando ya le ponemos ese concepto de violencia para que te defiendas, pues ya no es correcto. ¿Por qué? Porque lo va a utilizar de una forma negativa. Entonces, por ejemplo, es bien importante que los papás observen a sus hijos, los escuchen, aquellas conductas o indicadores o cambios en alimentación, sueño, relación con los amigos, los intereses que tienen los muchachos y niños. Si empiezan a notar cambios, traten de comunicarse con sus hijos. Si no hay una respuesta, ¿en qué otro lugar pasan una gran cantidad de tiempo? La escuela. Me acerco a la escuela. Es bien importante que si papá está identificando algo, se acerque a la escuela. Si no hay oportunidad de buscar atención psicológica, me acerco a la escuela para recibir una orientación, ver qué es lo que está pasando con mi hijo, si ahí en la escuela está pasando lo mismo y ver cuál es la causa, ¿sí? Y trabajar de forma colaborativa. Yo creo que esa es una de las estrategias que nos puede ayudar bastante. Trabajar de forma colaborativa, papás y maestros. ¿Sí? El tiempo está volando. Te voy a responder muy rápido a eso, a lo que tú acabas de decir, si le debe o no debe decirle. Mira, el buleador también, lo que más desconcierta a un buleador es cuando ve que cambia el buleado, cuando ve que no es la misma persona. Cuando metes, como papá, tú dices, metes a un niño a artes marciales, a box, etcétera, lo primero que te van a decir ahí en artes marciales o box es, no lo uses para atacar. Porque también sí te puedes defender, claro que te debes de defender, porque también están tus derechos de la vida, de defenderte. Cuando tú le metes a un lugar así, yo no creo que haya ningún problema. El problema es cuando el papá toma la onda de yo te voy a enseñar a pelear para que tú les pegues, para que tú les digas. Pero no nada más se puede quedar en un box, en un lucha, en esto. Lo puedes meter a los scouts, lo puedes meter a practicar algún otro deporte, a algún curso de actuación, donde el niño saque todo. Y el buleador va a empezar a ver un cambio en esa persona. Y mira, acuérdate que lo que no entendemos nos da miedo, nos hacemos a un lado o simplemente lo dejamos. Claro. Muy bien, gracias Clark. Y te estaba correteando porque ya nos tenemos que ir al siguiente corte, que por cierto ya es el último. Se está yendo muy rápido esta hora, el tema bastante interesante. Y bueno, vamos y venimos para ya el cierre del tema del bullying. Esto es La Nocturna.
Ya estamos de regreso en la nocturna y bueno, ya estamos iniciando el último bloque, nos vamos a ir concreto y rápido para no desaprovechar estos últimos minutos. Y hay dos puntos importantes que a mí me gustaría tratar con ustedes, que uno es el de la cuestión de las leyes, que esto es bien importante, ¿verdad? Tenemos un marco de leyes aquí en Nuevo León y que contempla el bullying. Y por último, no me gustaría despedirnos de este programa sin ofrecerle también a la gente algún panorama de cómo apoyar a niñas o niños que son víctimas o que son victimarios o victimarias, ¿verdad? Como ofrecer un poquito más concreto de consejos, ¿verdad? Pero primeramente vamos con la cuestión de las leyes. Licenciada, tenemos entonces una ley aquí en Nuevo León que lo contempla. Sí, así es. Nos marca todo lo que tenemos que considerar, ¿sí? Okay. Dentro de la ley. ¿Hay sanciones? Hay sanciones, sí hay sanciones para adultos, para adolescentes, y por ejemplo, dentro de la escuela nosotros tenemos reglamentos que nos ayudan a manejar la cuestión de la disciplina, y que también se tienen que aplicar ciertas sanciones, ¿verdad? No podemos criminalizar todo, pero sí necesitamos establecer reglas, límites, y la ley nos da la oportunidad de visualizar qué es lo que se necesita, qué cambios se necesitan hacer en las escuelas para tener una oportunidad de erradicar y de atender el acoso escolar. ¿Las sanciones contempladas en la ley no son penales o sí son penales? No son penales. Ok, pero sí hay una consecuencia, ¿verdad? Sí, también claro, para que sí lo hay una tengamos. consecuencia. Cuando no se atiende de una forma adecuada, cuando hay daños, Okay. sí hay sanciones importantes. Ok, bueno, para tenerlo en cuenta por ahí. Y la cuestión de qué hacer. Porque, bueno, me ha tocado ver algunos casos, ¿verdad?, que he tenido muy cercanos, que la familia, el papá o la mamá, saben, porque pues, como papá te das cuenta que algo hay ahí y que hay bullying, pero como que la reacción es, no pasa nada y lo dejas pasar. Cuando no sucede esta situación de que, bueno, te están bulleando, te voy a enseñar a defenderte, sucede lo contrario, de pues no. Pasa nada. Como que algo ahí lo tapa, ¿verdad? Pero ¿qué se puede hacer con ese niño, esa niña, ese adolescente que está siendo víctima o como que es papá, victimario? como papá. En general, o sea, ¿cómo bueno. le podemos hacer para que esas personas puedan aliviar un poco esa falta de autoestima que tienen? Cuando eres papá, obviamente tienes que tratar de buscar la manera, como decía la licenciada, de escuchar. Lo importante aquí es busca cómo escucharlo. Si no sabes cómo escucharlo, si ya intentaste y no se abre, pide ayuda. Quitémonos el tabú de que necesitamos ir con el psicólogo, que necesitamos ir con el psiquiatra. Busquemos una salud emocional como papás, es importante. Si nosotros no tenemos una salud emocional, no vamos a poder hacer nada con nuestros hijos. Ahora, cuando ya lo ves, es importante, nosotros en la gira lo que decíamos era, para empezar, no te calles. Tú tienes el derecho de denunciar que tienes un abuso. No te calles, grítalo, dilo, denúncialo con los directivos, con tus papás, dilo. Y otra es, aparte de que no te calles y que lo denuncies, tú tienes derecho a recibir protección. Tienes derecho, eso también es muy claro que lo digamos, porque siempre tratamos de que el niño no hable, que no denuncie, que no diga. No, sí, necesitamos tener una cultura de denunciar. A veces también puede pasar que ese niño o esa niña víctima no denuncia por miedo Exactamente. a que O le no hagan diga, algo a la no, ni represalia. diga a los papás. Y ahí es donde decimos, Ajá. necesitas hablarlo con tus papás, tener la confianza de decirlo con tus papás o con tus maestros. Si no tienes esa confianza y con tus maestros, va a parecer comercial retro, pero es la verdad, busca con quien más confianza tengas. De veras. ¿Y búscalo. cómo empoderar a un niño o a una niña así? ¿Qué herramientas se le pueden dar a un niño víctima? Pues primero lo que mencionábamos, ¿no? O sea, ser como padre y como maestro. Los maestros son héroes porque están 7, 8 u 8 horas con enfrente. 40 niños. Y al hay frente. maestros que son muy sensibles y observadores. Sí. Pero esa parte de ser sensible y observador debe ser desde el maestro y desde los padres. Okay. Algo nos dice que algo está diferente en nuestro niño o nuestra niña, ¿sí?
está más triste, no duerme, tiene, o sea, toda la parte emocional en un niño, la sintomatología se presenta mucho a través del cuerpo y del comportamiento, sobre todo cuando, entre más chiquitos son, en el berrinche, en el no dormir, tiene pesadillas, le cuesta trabajo estar solo, desprenderse de papá. O sea, todo el comportamiento nos va a hablar. Y hay otra parte importante, el silencio nos va a hablar, y eso en los adolescentes. Okay. ¿Verdad? Es decir, un adolescente que se aísla, que se calla, que no tiene amigos, que un maestro en el recreo observa, sale del salón y va corriendo a la biblioteca y nunca sale de la biblioteca. O sea, todos esos momentos no formales de educación académica son momentos de que pues, se puede dar más fácil el bullying. Sí. Ya entendí más o menos por dónde va. ¿Cómo empoderarlo? Sí. Visibilizándolo. Ok. Que él sepa que la gente sabe que él está pasando. ¿Cómo? Medios, instituciones, sociedad en general, sociedad. Hagamos campañas informativas. Hagamos eso. No se informa hasta que hay un caso que sale en las noticias, pero no hay campañas. Bueno, La verdad, no, yo me refiero a campañas masivas, masivas. Ajá. Mira, te voy a poner un ejemplo muy, muy fácil. En los 80s y en los 70s, todavía tú veías a una persona encadenada en un barrio, discapacitada, y era normal, porque estaba loquita, porque estaba malita, porque todos esos calificativos eran normales. Viene el Teletón, visibiliza a esas personas y a sus familias, ¿y qué es lo que pasó? Se empoderó. ¿Qué pasó? De que no hubiera cajones de estacionamiento, ahora tú inconscientemente ves un carro que está en un cajón de estacionamiento azul, te da coraje. ¿Por qué? Porque ya se visibilizó, porque ya la campaña se hizo grande, porque ya le dijeron a esas personas con discapacidad, tú vales, tú eres importante. Aquí no hay. Nosotros hace 4 años teníamos cápsulas aquí que gracias al 28 nos daban oportunidad de pasar. Eso es lo que pasa. En Perú hubo un caso, que de ahí yo tomé el modelo de campaña. En Perú hubo un caso donde un niño, no me acuerdo si lo mataron o se suicidó, y de ahí hicieron el Ministerio de Salud, empresas y todo, hicieron una campaña grandísima. Si tú empiezas a decir eso a los niños, el niño se empodera y dice, no estoy solo. Bien, pero si hay campañas, licenciada, para ya cerrar. Sí, Últimos dos minutos. Dentro de las escuelas hay momentos en los que se hacen campañas para prevenir y erradicar el acoso. La última que se hizo dentro de las secundarias y primarias fue el 2 de mayo, donde se trabaja de forma psicoeducativa con los alumnos, se les brinda toda la información necesaria para que tengan los conceptos claros, para que puedan identificar los indicadores y si ellos están siendo víctimas o están generando violencia. Y, por ejemplo, hay escuelas donde tienen buzones que de forma anónima o que si quieren poner su nombre, lo pueden hacer y entonces ya los adultos trabajamos para detener. Hacemos ejercicios de mediación dentro de las escuelas con los alumnos que se ven involucrados en peleas o situaciones que en un momento dado pueden generar conflicto. Se hacen esos ejercicios de mediación donde los muchachos escuchan la emoción que está viviendo la otra persona y entonces eso genera un poquitito de empatía, se da cuenta lo que está viviendo la otra persona y entonces buscan a llegar a acuerdos y compromisos y entonces a lo mejor no son amigos, pero se empiezan a tratar con respeto. ¿Pero ahí es en todas las escuelas, maestra? Miren, la Secretaría de Educación está trabajando en capacitar a maestros, por ejemplo, en la cuestión de reconocer y de cómo las emociones y de qué hacer con todo esto, ¿sí? Hace tiempo se trabajaba la cuestión de la mediación dentro de las escuelas. Hay que ir retomando todas estas estrategias para tener la oportunidad de que dentro de un plantel haya una convivencia sana, ¿sí? Y que promovamos la cultura de la paz dentro de las escuelas. Entonces es estar
no quitar el dedo del renglón, ¿sí? Sabemos que hay situaciones que se nos están desbordando o que se están presentando y que no podemos tener control de todo, ¿sí? Pero el todos los días estar trabajando con estrategias que nos ayuden a que los alumnos puedan resolver sus dificultades y conflictos de una forma diferente, sí se está haciendo. Algunos lo hacen más visible, otros lo hacen menos visible. En algunas partes a lo mejor no se hace. Por lo pronto, nosotros somos 80 psicólogos que estamos distribuidos en las escuelas para trabajar este tipo de situaciones, y pues estamos ahí tratando de que los alumnos desarrollen habilidades socioemocionales para tener una convivencia sana. Se está haciendo el esfuerzo, se está haciendo el esfuerzo. Muchas gracias. Nos regala, por favor, ya, por último, nos regalan sus medios de contacto para las personas que nos vieron, si tienen alguna duda, su red social, su medio de contacto más visible. Licenciada, por favor. Nosotros, los padres de familia que estén viviendo una situación, la recomendación es que se dirijan a la escuela. Okay. En la escuela los directivos tienen un protocolo a seguir, saben de qué manera se puede trabajar y a través de ellos nos pueden contactar para poder asesorar, orientar y ver cómo se puede atender la situación. Perfecto. La recomendación, la escuela. Ok, perfecto. Doctora, ¿algún medio de contacto que quiera compartir? Ok, yo, mi correo correo electrónico es ana.vega@udem.edu y en LinkedIn estoy como Ana Beatriz Vega Rivero. Y bueno, la recomendación igual a los padres es acompañar cercanamente y escuchar a sus hijos. Perfecto. Clark, rápidamente tu contacto. Y con eso nos despedimos. Roqueando con valor. En redes. Sí, y te sugiero una segunda parte de bullying. El bullying contra las personas de autismo. Perfecto. Porque se acaba ayer de aprobar la ley que los protege de bullying en las escuelas. Lo planeamos para una siguiente ocasión. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana con más temas importantes aquí en La Nocturna. Hasta luego.